Al chile. Mis amigos, soy Meme Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Yo le agradezco a mi querido César Gutiérrez Priego. Te voy a saludar primero, mi querido César. On tal Caguama Challenge. Un placer, aunque no lo creas, estábamos ya preparados. Sabía yo. Y lo que pasa es que a mí, yo me confundí. Pásame el mío. Yo me confundí con las fechas y todos hacemos nuestro tradicional de Caguama Challenge. No nos patrocina, pero mira, te quiero hacer la competencia. No. Con líquido vital. El bienestar para que no haya problema, porque no puede haber borracho pobre con caguama cara, ¿no? Entonces, es correcto. Obviamente es el apoyar, ¿no? Pero la verdad es que yo me confundí con las fechas. Yo tengo ahorita programa con Ramiro y les dije, bueno, damos la entrada al programa y ahorita nos vemos, me voy con Meme, espero podérmela robar ya después para que vaya con nosotros a terminar el programa, pero le recuerdo al productor que a él ya le pague una carne asada, que nos haga guaje. Pero es que es él, o sea, es él, yo soy yo, él es él. Sí, pero la última vez que fuimos al restaurante, por lo menos una comida, menos ya les debo, ¿no? Aquel restaurante. Que de hecho yo soy la que, ahora que me voy a poner pareja, yo soy la que debe la comida árabe. O sea, me queda completamente claro, esperamos que iba a ser comida libanesa. Quedamos pero independientemente de eso, los reclamos de mi madre han sido grandes. ¿Por qué? Porque yo quedé en que los iba a invitar a desayunar o a comer para que pudieran estar con mi madre. Y no te creas, mi mamá me terminó ahí poniendo una regañiza porque realmente el general en mi casa no era mi padre, era mi señora madre, ¿no? Entonces, bueno, pero con el placer de estar aquí con ustedes, mi querida Meme, y con nuestro coparticipante, el señor diputado, pues con mucho gusto aquí para participar. Pues vamos a ver cómo nos sale esto. Ya sabes que luego se me ocurren grandes ideas, mi querido César. A ver qué pasa después de esta brillante. Entre y fifís es por tu culpa, y porque yo he incursionado en todos estos medios. De aquí a fiscal, o sea, tengo esta siguiente idea de aquí a fiscal, y después de esta mesa no sé qué pase, No tuve la oportunidad de competir para la Fiscalía del Estado de México porque entre los requisitos que pusieron hay uno que no cumplo, que era haber trabajado en instancias de investigación y procuración de justicia. Entonces fue como que un candadito por ahí que pusieron para que nada más fuera gente cercana a ellos de la misma fiscalía o utilizar a aquellos viejos priistas que han estado utilizando. Pero bueno, no perdamos la esperanza de que algún día se pueda dar la oportunidad. No, yo no pierdo la esperanza. ¿Qué tal que este es el inicio de un bonito camino a la fiscalía? Uno nunca sabe. Pero vamos a ver qué sale de esto. Yo, ahora sí, le agradezco mucho al diputado federal Mauricio Cantú, que es maestro en seguridad, también hace migas con la Sedena. Entonces yo no sé esto cómo va a pasar. Yo no sé cómo va a resultar esto, pero pues le agradezco mucho al diputado Mauricio que también se conecte. ¿Cómo estás, diputado? Buenas noches. Querida Meme, pues un gustazo estar aquí contigo, un alma grande que eres, y con el abogado Gutiérrez Priego, que no tenía el gusto, pero ya lo he escuchado en sus intervenciones, y pues un gusto, la verdad, estar aquí esta noche. Pues saludos a la audiencia también. Vamos a ver qué pasa después de esto, así que empecemos con los temas suaves. Análisis de seguridad. Toda esta semana ha sido bastante intensa la crítica hacia la administración del presidente López Obrador por el asunto de Michoacán. Cómo esta venganza, cómo es que no hubo un primer posicionamiento firme del presidente, o sea, como que había mucha especulación y la prensa quería que el presidente dijera algo sobre lo que estaba pasando en Michoacán, y cuando se dice, entonces empiezan otra vez los medios a especular. Pero vamos al análisis. Abogado, ¿qué pasa con el tema de Michoacán? Hoy se hizo otro recorrido, vemos otra vez estas disputas entre el cárteles, entre crimen organizado, y el cuestionamiento eterno es, pues ahí tienen al presidente pidiendo abrazos, no balazos. Sí, pero a ver, lo que pasa es que tenemos que quedar claros cuando la gente confunde. A ver, de entrada, se dice que es un pleito entre dos líderes de un mismo cártel, ¿no? El cártel Jalisco Nueva Generación. Pero tenemos que recordar que aunque la gente confunde el hecho de que al hablar de delincuencia organizada es la federación la encargada de ver por ese tipo de investigación de delitos, pues también las policías municipales y estatales son las obligadas cuando se está viendo que se comete un delito en flagrancia, pues ser de quienes participan. Por eso la proximidad social y la seguridad pública que tiene que ver. Aquí hay una cuestión, la autoridad no se entera, ¿no? Salvo la municipal, hasta 3 o 4 horas después, de acuerdo a la misma versión de los hechos que dan tanto periodísticos como oficiales.
Se dice que la policía municipal sí ubica, porque hubo denuncias por parte de los ciudadanos, y que ellos a su vez cuando llegan y se dan cuenta de la magnitud de lo que está sucediendo, porque ellos hablan de una balacera, una refriega que se da entre ellos, no un fusilamiento como algunos medios de comunicación lo manejan. Hablan de 17 muertos, cuando lo que se ha podido comprobar hasta ahorita, lo demás sería especular, son 5 muertos, y de acuerdo a los mismos videos que se han realizado. Pero queda completamente claro que la policía municipal, por lo menos por omisión, ya cometió un delito. Entiendo que no tiene la capacidad de fuego para reaccionar, pero también hay otra situación que tenemos que analizar, y es el hecho. Sigue siendo un delito del fuero común el homicidio como tal. Ya las líneas de investigación que se tuvieran que dar y que la Fiscalía General de la República tuviese que entrar, si me explico, a realizar esas investigaciones es independiente. 2, existe un cuartel de la Guardia Nacional a cerca de 38 kilómetros que si le hubieran dado el aviso, la Guardia Nacional hubiera podido llegar muchísimo más rápido de las 3 o 4 horas que se tardaron en poder hacerlo. Hay otra situación, no es tan fácil comunicarse porque aunque ese poblado se encuentra en Michoacán, la realidad es que está más cerca de los municipios y del estado de Jalisco que de la cabecera municipal, que es del mismo estado de Michoacán, en donde se encuentra ese poblado. Entonces, hubo varias situaciones por ahí en donde queda claro, porque las mismas investigaciones lo han arrojado, que estos grupos criminales, después de la refriega, después de lavar, después de limpiar, después de desaparecer todos los indicios para la investigación que se pudiese realizar, es que ellos se van al estado de Jalisco. Entonces, ahí esa falta de coordinación que existe entre las autoridades de los 3 órganos de gobierno, municipal, estatal y federal, pues por supuesto que nos dan consecuencias de este tipo de situaciones. Pero lo más grave de todo esto es el hecho de cómo tratan de politizarlo en vez de encontrar cuál fue la realidad de lo que nosotros tenemos que analizar. Es que tenemos policías municipales débiles, que no tienen la capacidad de reacción cuando suceden este tipo de cosas y que ya sea por miedo o complicidad, no le avisan a la Guardia Nacional, ni al destacamento militar que se encuentra ahí cerca, ni a la autoridad de la zona militar, que sucedieron hechos de este estilo. Entonces creo que es el análisis más importante que tendríamos que hacer. Ahora, yo siempre te hago esta pregunta a ti, pero ahora se lo voy a hacer al diputado. Entra el factor militarización, y aquí ya sé que César se enoja cada que uso este término, pero insisten en que la militarización no es la solución y utilizan el término militarizar, que el presidente está militarizando. Incluso estuvo Denise Dresser diciendo que el presidente habría roto su promesa desde el 2006 antes de hacerla porque él se había comprometido con Estados Unidos prácticamente a militarizar, a sacar a las Fuerzas Armadas y que ellos se hicieran cargo de la seguridad. ¿Esto es cierto, diputado? O sea, ¿sí hay una estrategia de militarización? No, para nada, Meme. O sea, si vemos la estructura de los ejércitos en el mundo, la gendarmería en Francia, la Guardia Civil en España, vemos que parte de la policía está adscrita a las Fuerzas Armadas con una disciplina militar, con una trayectoria que reviste los tintes de una meritocracia que no tienen instancias policíacas. Entonces, la decisión del presidente de la República de que permanentemente la Guardia Nacional sea un arma del ejército, es decir, una rama que se deriva del ejército y que los elementos tengan este adiestramiento, obviamente enfocado en seguridad pública, porque si vemos, por ejemplo, el 2007, en la época de Calderón, sin adiestramiento, sin el marco constitucional y por decreto sacó a las Fuerzas Armadas a labores de seguridad pública en una guerra absurda, sin haber establecido previamente el marco constitucional y sin haber tenido una planeación de capacitación de estos elementos. Entonces, actualmente vamos a un paso muy bueno de estar ampliando el número de compañeros de la Guardia Nacional, compañeras y compañeros, que se están desplegando en 266 regiones, donde se tienen también mesas de seguridad. Y obviamente, pues, esta intención definitivamente va en línea con los ejércitos del mundo, que también se derivan estas policías de estos ejércitos. Y también quiero agregar algo. De todas las instituciones del Estado mexicano, el ejército es la institución donde sus elementos conocen más del territorio nacional.
cuando llegan a tenientes coroneles y no se diga generales brigadier de brigada o divisionario de 3 estrellas, ya recorrieron todo el país, ya conocen cada rincón de México, meme. Y esto es muy importante que lo sepa la ciudadanía, porque inclusive un mayor ya tiene el conocimiento de todas las regiones de México, y el ejército con sus 12 regiones y sus 12 comandantes de las regiones en México generan inteligencia de todo tipo, o sea, no solamente en el ámbito militar o de seguridad pública, generan inteligencia social respecto a cómo está la situación en ciertos poblados, generan inteligencia económica, inteligencia política, y todo esto, de hecho la tesis que hice hace 4 años es justamente sobre cómo compartimentalizar esta inteligencia y que le llegue a instancias para poder hacer decisiones con base en datos. Y como lo dijo César, estoy completamente de acuerdo, que haya una mayor coordinación, porque si no existe esta coordinación, pues entonces no se pueden tener acciones conjuntas, cada quien anda desbalagado con esfuerzos aislados y no se logra el objetivo. Entonces, para que haya coordinación también es necesario la generación de datos, de información estructurada, que la inteligencia es eso. Hay gente que cuando escucha inteligencia cree que estamos hablando de espías, y no, la inteligencia es información estructurada para la toma de decisiones. Ahora, otra cuestión importante es la denuncia ciudadana. El 089, que el doctor David Pérez del Centro Nacional de Información ha estado impulsando mucho, inclusive ya está en el tintero una ley para la denuncia ciudadana, busca crear la confianza en la ciudadanía para hacer las denuncias, para estar seguros de que no vayan a tener repercusiones y que se va a mantener el anonimato. Y para esto se necesitan sistemas de software donde los operadores no puedan vincular la llamada, no puedan dar con la persona que está haciendo una denuncia, y que se establezcan bases de datos. Todo esto lo puede realizar definitivamente la Guardia Nacional y sus elementos, que ya son más de 100,000, adicionalmente a los que están en el Ejército propiamente y en la Marina, que son alrededor de 60. Todo esto actualmente está abonando para la seguridad pública del país, pero el objetivo es que a largo plazo solamente sea la rama de la Guardia Nacional que va a tener adiestramiento policíaco, que va a tener esa capacitación para las labores de seguridad pública, que sea la que se encargue de esta labor en coordinación, obviamente, con las policías estatales y municipales. Ahora, ya que tenemos este contexto, abogado, hablan de la denuncia y hablamos sobre la Guardia Nacional, pero vemos que todavía tenemos escenarios que han detonado Michoacán, Zacatecas, Guerrero, por mencionar algunos, y estos escenarios a la gente la han sacado como un poco de contexto. Incluso algunas personas dicen es que desde que llegó Morena esto detona, ¿no? Como son los estados en donde acaba de llegar o acaban de entrar gobiernos morenistas, dicen es que esto detona porque ellos son los responsables. ¿Cómo medimos? ¿Qué tanto podemos ser objetivos a la hora de ver que hay una situación de violencia en algún estado, como hablemos ahora de Zacatecas, que empezamos a encontrar cuerpos y cuerpos y cuerpos y cuerpos, como en sus tiempos con Felipe Calderón, y la gente se va con un análisis muy simplista? ¿Qué es lo que tenemos que entender? ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta cuando vemos estos escenarios? ¿Cuáles son los factores que nos llevan a este momento? Pues que hay reacomodos en los grupos criminales. A ver, mira, esto es bien fácil. Y creo que la gente tiene también que ubicar algo, ¿no? Y complemento un poco el comentario también del diputado. Nosotros tenemos que entender que la seguridad pública es una cosa, la seguridad nacional es otra y la seguridad interior es otra, pero que todas van entrelazadas. Y nosotros cuando vemos que las instituciones no funcionan, ya estamos hablando ya no de seguridad pública, sino de seguridad interior. Incluso las Fuerzas Armadas Mexicanas, dentro de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea, en esas obligaciones generales que tienen, habla de encargarse de la seguridad interior. Cuando nosotros vemos sucesos como lo que pasa en Zacatecas, en Michoacán, en diferentes estados de la República, son los reacomodos que existen dentro de los grupos criminales. ¿Por qué? Porque ellos tenían pactos con las autoridades estatales que había en aquel momento, y que cuando llega una nueva autoridad, pues por supuesto que ellos no quieren dejar de seguir siendo el control territorial que ellos tienen en ciertas regiones del país. Y es donde vemos estas famosas luchas que se empiezan a dar entre los diferentes grupos o con la autoridad, porque ellos no quieren dejar de seguir teniendo el control en esas regiones.
Recordemos que incluso el crimen organizado en México cambia. En los últimos 30 años hemos visto un gran cambio de cómo se ha llevado. Antes México era única y exclusivamente un país donde la intención era tener las rutas para pasar las drogas hacia los Estados Unidos. Ahora no. Ahora estamos hablando de que los diferentes grupos criminales quieren tener control territorial. Entonces han diversificado y han acaparado incluso todo lo que tenga que ver con crimen. Entonces, antes, a lo mejor el narcotraficante lo único que le interesaba era que las drogas pasaran hacia los Estados Unidos porque ese era el negocio. Ahora no, ahora el negocio, como en México también somos un país consumidor, entonces ya necesitas tener control territorial. Y por eso vemos que son tan cruentas las luchas de poder que existen entre los grupos criminales. Además de que tenemos que hablar que existen estructuras regionales y estructuras a nivel nacional e internacional. Y lo vemos de forma clara con el cártel del Pacífico, que lo conocemos como cártel de Sinaloa, y el cártel Jalisco Nueva Generación, los cuales tienen control no solo territorial, tienen poder económico, poder político, porque dentro de las estructuras de los grupos criminales se necesita tener forzosamente poder político, tienen sus propios candidatos, y a su vez están considerados dentro de las 5, esos 2 carteles de la droga mexicana están considerados dentro de las 5 instituciones o grupos criminales más poderosos del mundo. Entonces, cuando la gente no entiende que nosotros tenemos policías municipales que no tienen la capacidad de reacción para estar con un grupo criminal, que son el eslabón más débil, y que estos grupos criminales son los que más fácil se pueden apoderar de ellos e incluso después utilizarlos como sicarios de los mismos grupos criminales, como lo hemos visto en los últimos 20 años en este país, de que son los policías, por lo general municipales, los que se encargan de estar haciendo el trabajo de los grupos criminales, pues obviamente nos damos cuenta de que esa falta de estructura que existe en el país, pues genera situaciones como las que estamos viendo. Esa reestructuración que existe dentro de los grupos criminales que no quieren soltar el poder, sin importar que ahora las instituciones estatales sean diversas, pues obviamente hemos visto todos estos reacomodos que existen entre los grupos. Eso no significa que el que llega con un grupo distinto, no, sino que llegan las autoridades a decirles, lo que tú tenías pactado con la autoridad anterior ya no se va a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente las órdenes que tenemos de este gobierno es que no tiene que ser de esta forma. Y ahí es donde vemos todas estas luchas por ese famoso control territorial regional que existe, en donde muchos de los grupos se terminan partiendo. Entonces, recordemos cuando Felipe Calderón llega a la presidencia de la República, como bien lo comenta el diputado, pues él ni siquiera por medio de un decreto presidencial, porque incluso ellos se fundaban en una tesis aislada de la Suprema Corte de Justicia, y en vez de utilizar los mecanismos que trae el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos y declarar un estado de sitio en diferentes regiones del país, como eso no es bien visto políticamente, pues sacaron a las Fuerzas Armadas sin un marco jurídico, por lo cual incluso yo así fue como conocí al productor, porque hice una marcha donde cerramos Reforma para pedir por los derechos humanos del personal militar, porque la gente confunde. Pues antes de ser elementos militares, pues ellos son seres humanos y son ciudadanos mexicanos que, si bien es cierto, cuando ingresan a las Fuerzas Armadas, ellos renuncian de forma tácita a ciertos derechos que puedan tener, pero todos sabemos que la autoridad en este país, de acuerdo al artículo 123, apartado B, si me explicó, llámese policías, marinos, militares, ministerios públicos, etcétera, pues tienen una segunda calidad de ciudadanos, en donde incluso hay muchos derechos que no tienen como cualquier otra persona y que es muy fácil de criticarlos. Yo sé, y yo lo he explicado a la gente, que no es fácil que un policía municipal que gana entre 3,000 y 6,000 pesos al mes arriesgue la vida con armas que ni siquiera son de un calibre como para poder competir con los grupos criminales. Pero entonces se debería tener la certeza por parte de estos municipios de saber que no tienen la capacidad para reaccionar, y entonces sí solicitar a la federación o al gobierno del estado que absorba esa responsabilidad para que pudiéramos realmente nosotros poder brindar el mínimo de seguridad que es la seguridad pública. Porque es muy fácil seguirle echando la culpa al gobierno federal, y hay que entenderlo. Cuando está cometiendo un delito en flagrancia, la autoridad municipal, la autoridad estatal son quienes tienen que reaccionar de forma inmediata. Porque el problema es que la gente sigue confundiendo y diciendo, no, es que eran narcos, entonces tienen que venir los soldados, tiene que venir la Guardia Nacional, tiene que venir la Federación. No, señores, cuando está cometiendo un delito en flagrancia, las policías son las que tienen que llegar
¿Sí me explico? Porque la seguridad es para prevenir delitos, no para investigarlos posteriormente, ¿no? Esas son las funciones de la seguridad pública, de la proximidad social. Y creo que ahí es donde viene este gran debate que la gente no sabía entender. Porque además, cuando ya vemos a los fuerzas federales que lleguen y hacen las detenciones, desafortunadamente muchos de esos delitos son del fuero común y no del fuero federal, y terminan saliendo libres estas personas. ¿Por qué? Ni siquiera tiene que ver con la corrupción de los jueces o de las fiscalías. Es porque ¿cómo le pides tú a un fiscal de una ciudad determinada del fuero común que de repente, sin que tenga toda la información y tiene carpetas de investigación, 200, 300, 500, en la Ciudad de México tienen hasta 900 carpetas de investigación, haga un buen trabajo ante un juzgado? Y cuando llegan con el juzgador también se da cuenta que hay muchas deficiencias. Entonces, es la famosa puerta giratoria. ¿Pero por qué? Porque nuestro sistema está corrupto desde hace más de 30 años, porque eso es lo que los políticos querían, porque era la forma en que ellos creaban las leyes para protegerse ellos mismos, para que el día de mañana cualquier situación o estos grupos criminales a los cuales ellos apoyaban, pues tuvieran la posibilidad de poder salir por esa famosa puerta giratoria. Entonces, en este caso, a ver, diputado, ¿qué es lo que están haciendo? Porque el escenario que nos plantea el abogado César Gutiérrez Pliego es un escenario del cual nos hemos quejado todos. Impunidad, las puertas giratorias, los policías que tienen estas insuficiencias dentro de los propios estados y municipios, no tienen las herramientas necesarias. Y luego tenemos a una Guardia Nacional que está empezando a agarrar este camino, pero creo que en algo podemos coincidir, todavía falta camino para que la Guardia Nacional se consolide. Entonces, bajo este sentido, ¿qué están haciendo los diputados sobre este diagnóstico que nos da el abogado César Gutiérrez Pliego? El micrófono está en mute. Ay, diputado. Gracias. Listo. Pues están dos reformas que ya espero que este mismo periodo saquemos. Una es para crear el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, y otra es para justamente adscribir permanentemente la Guardia Nacional como una rama de las Fuerzas Armadas, con la disciplina de las Fuerzas Armadas, y seguir reclutando. Justamente en estos 2 meses que va del año, aquí tengo la cifra, son 12,943 nuevos compañeros y compañeras de la Guardia Nacional. Vamos a buen paso y se le está dando un adiestramiento bajo la disciplina militar, bajo los valores y la ética militar, bajo el honor, el valor, el espíritu del cuerpo, la responsabilidad, la disciplina. Ahora, lo que dijo el abogado es muy interesante y es muy, muy importante tenerlo en cuenta. La Guardia Nacional, al igual que las policías, no son las encargadas de integrar la carpeta de investigación y de presentarla correctamente ante un juez. Este proceso, que yo lo vería en 3 etapas, que es primero la policía, que también tiene que tener un enfoque preventivo de generación de inteligencia para poder anticiparse a lo que vaya a suceder, no solamente atender lo que ya sucedió. Después, las fiscalías tienen que estar bien preparadas. Los elementos de las fiscalías no solamente tienen que ser éticos, también tienen que ser capaces, tienen que tener toda la preparación para poder integrar una carpeta, y que después en los juzgados también existan juzgadores con ética, existan juzgadores capaces que puedan emitir estas sentencias y que no suceda un caso de impunidad. Lo que queremos es punidad. Pero también es importante, porque no se ha tocado en esta mesa, ver las causas de fondo, de raíz, de por qué existe esta violencia, estos altos índices delictivos. La realidad es que si vemos los índices a nivel mundial, los países más desiguales tienden a tener una gran violencia y altos índices delictivos. Todo esto que se ha venido dando a través de los últimos 40, 50 años, en donde se ha exacerbado la desigualdad, y lamentablemente vemos la perspectiva estratégica futuro, los próximos 10 años, vemos que la tendencia es que se sigue exacerbando. Si no hay oportunidades, si los jóvenes tienen que estar trabajando para comer y muchas veces ni les alcanza para eso, menos para estudiar, pues entonces estamos viendo una descomposición social que provoca que se dé toda esta cuestión delictiva, y obviamente es un terreno fértil para que se siga cometiendo pues todas estas cuestiones, como lo vemos en Zacatecas, en Michoacán. Entonces no es un tema fácil.
a pesar de que se pueda tener cada vez más elementos de la Guardia Nacional que se puedan adiestrar correctamente, que ya esté el marco normativo, a pesar de que todo eso esté en orden, tenemos que atender las causas, y lo ha dicho el presidente de la República. Es muy importante atender las causas económicas, sociales, porque con estas causas, a pesar de que tengamos las mejores policías, que tengamos los mejores fiscales y tengamos los mejores juzgadores, pues va a seguir habiendo altos índices delictivos si no atendemos estas causas. Entonces sí es importante, más allá de ver el caso particular, hacer un paso atrás y ver la película completa. O sea, es un problema integral que se tiene que atacar de raíz. Y como dice el dicho, o sea, Roma no se construyó en un día. Tenemos que trabajar, y yo veo con muy buenos ojos la tendencia a la baja en muchos delitos de alto impacto, y sí me gustaría, pues, en este periodo pasar estas dos reformas y obviamente, pues, buscar en una época de pandemia, en una época de una situación económica adversa, no solo en México, a nivel mundial, que podamos ver, pues, ya una tendencia al alza en los índices de seguridad, que ahorita la realidad es que, pues, no, si vamos uno por uno, aquí tengo el reporte, pues todavía no los estamos viendo como quisiéramos. Abogado, las iniciativas de las que habla el diputado las hemos escuchado y son, al menos una de ellas es la reforma constitucional que plantea el presidente en la Guardia Nacional, que ya sabemos que la oposición va totalmente en contra, y la otra que platicaba el diputado. ¿Son importantes estas iniciativas? ¿Son necesarias? Desde la perspectiva de un experto en seguridad, un abogado que tiene experiencia militar y demás, ¿hacia dónde van enfocadas? ¿Hacia qué le podría incluso decir al diputado, ya aprovechando que lo tenemos aquí, como de a qué hay que hacer énfasis en estas dos iniciativas? Primero, que debe la carnita asada, eso me queda claro, ¿no? Yo que estudié un rato en Monterrey y jugué fútbol americano allá, pues... Ya sabemos, diputado está amarrado con la carne asada. Que le ponga fecha el abogado y la armamos, ¿cómo no? Pero fíjate, de esta entrada, pero hay un término que a mí me gusta utilizar, ¿no? Fíjate, la militarización. ¿Qué es la militarización? Es el proceso por el cual dice, alude a la utilización de estrategias de control y uso de armamento propios del ámbito militar en otros ámbitos. Este término se utiliza en alusión al empleo de mecanismos para el control de las fronteras y para la protección de los intereses de las empresas nacionales. Es una. Te voy a dar una segunda. La militarización es el proceso por el cual el estamento militar participa e incide en la sociedad, la política, la economía y la educación. La militarización en la política se plasma por la asunción por parte de militares de responsabilidades políticas. A ver, y vamos a quedar nada más muy claros. Que la gente no conozca lo que sus Fuerzas Armadas en México tienen para poder ofrecer es totalmente distinto a que me hablen de militarización. Y te voy a explicar por qué. Dicen, ¿por qué los militares tienen que andar construyendo? Señores, los ingenieros militares fueron los primeros ingenieros en este país. Chequen nada más la historia. Incluso por eso existe la distinción entre ingenieros civiles e ingenieros militares. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo incluso aposté la cabellera con alguien en Twitter y por ahí hubo mentadas de madre y todo. Ya saben que soy medio atrabancado. En donde yo le dije, los militares van a terminar el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, que aparte es un aeropuerto mixto porque es una base aérea militar y un aeropuerto internacional, con los estándares de calidad que se piden a nivel internacional, y lo van a terminar en tiempo y forma. Los militares no son quienes le han pedido al presidente, señor presidente, nosotros queremos ser constructores. Ellos, de acuerdo al mandamiento constitucional, dicen, si usted nos dice que vamos a construir un aeropuerto con 10 pesos, con esos 10 pesos vamos a construir el aeropuerto. Entonces, confunden el hecho de saber utilizar, ¿sí me explico?, para utilidad del mismo pueblo de México, como nuevamente voy a el artículo primero de la Ley Orgánica del Ejército Fuerza Aérea. Que lo desconozcan no significa que sea ilegal. Ese es un grave problema. Cuando hablan, es que ¿por qué tienen que ver con las vacunas? Señores, tenemos un área de médicos militares, de sanidad militar, y que se ha demostrado que, si bien es cierto, los militares no son impolutos, pero que hay muchísimo menos corrupción, tanto en la construcción, como en la entrega de vacunas, como en la entrega de medicamentos, como en todo lo demás. Hemos visto cómo hay un bloque opositor que por todos los medios trata de politizar cualquier situación, que incluso cuando no tienen elementos caen en la mentira.
Para que seamos más claros, en la seguridad nacional lo que todos queremos es que exista, como dice el concepto, seguridad. Es lo único que nosotros queremos y buscamos. ¿Cuál es la problemática que hemos tenido? Y hay que ser muy realistas. Se abrió la caja de Pandora. Todo esto viene desde el sexenio de Salinas. Se agravó con Ernesto Zedillo. Fue el boom con Vicente Fox porque los dejaron hacer lo que quisieran. Y recuerden, Felipe Calderón, no, porque es real. Felipe Calderón llega, se da cuenta de los altos índices de inseguridad que existen y él aprovecha para tratar de legitimarse por el robo que existió en las elecciones, que dice por ahí un periodista, es que nadie lo ha podido comprobar. Pues ¿cómo quieres que lo comprobemos, cabrón? Si todas las boletas las quemaron para que el día que hubiera la posibilidad de poder hacer un recuento, pues ya no existiera, ¿no? No nos hagamos tontos. La realidad es que siempre han creado las leyes para irse protegiendo. ¿Qué pasó? Y es lo que yo he explicado. Siguen existiendo, y tú me ayudaste, a hacerlo del conocimiento del presidente de la República, que siguen existiendo 233 causas penales en juzgados federales y en la justicia militar de personal militar que se encuentra preso en prisiones federales del Foro Común y en la prisión militar del Campo Militar número 1, en Zapopan, Jalisco, ¿sí me explico? Y en Mazatlán, Sinaloa, por esta famosa guerra que hizo Felipe Calderón sin un marco jurídico. Porque eso de que ustedes encárguense de hacer la chamba y nosotros nos encargamos de los derechos humanos, cuando él se fue, se acabó, y cuando llegó el sexenio Enrique Peña Nieto, pues a todas esas personas las terminaron juzgando. Y el problema fue que terminaron juzgando a otros que ni siquiera habían realizado esas situaciones. Y los que sí terminaron haciendo en su momento, y que incluso existen recomendaciones de la CNDH de que efectivamente torturaron personas, hicieron desapariciones forzadas y todo lo demás, porque recordemos que la autoridad no secuestra como tal, sino que se llama desaparición forzada, ¿no? Para que la gente ubique la diferencia. Ahí están como si nada y fueron protegidos por el mismo gremio, ¿no? Y es lo que yo le explico a la gente, a ver, que yo sea verde de corazón, que yo me haya criado dentro de la familia militar, que conozca bien el gremio, que haya formado parte de él, que tengo tatuado a la Secretaría de la Defensa Nacional, no significa que no reconozcamos los errores que hubo en su momento, y existió una famosa cofradía del poder que se turnaban nada más los puestos de la plana mayor de la Secretaría de la Defensa. Pero para que nosotros realmente podamos entender, y como le decía el diputado, el fenómeno tan grande que tenemos de inseguridad en el país es porque ya está afectada la seguridad interior, que termina afectando la seguridad nacional y que va mucho más allá de la seguridad pública. Además, por el hecho de que en México no nos gusta invertir en seguridad. No nos hagamos tontos. A ver, yo le he explicado a la gente. Todas las guardias nacionales en el mundo están ligadas a las secretarías de guerra o de defensa nacional. Para que nosotros podamos cumplir con los mandamientos internacionales, independientemente, y es lo que yo luego les digo, señor diputado, échenle coco, ¿no? Se supone que tendría que haber una policía federal independientemente a una guardia nacional. Pues ahí tenemos también a la de la Fiscalía General de la República, que es una policía de investigación a nivel federal, y que también podría existir, si me explico, una policía a nivel federal que será completamente civil y que única y exclusivamente se encargará a lo mejor de investigar y perseguir ciertos delitos para cumplir con los requisitos internacionales. Desafortunadamente, como se lo he explicado a todo el mundo, si ustedes quieren, yo me llevo a mis soldados, nos regresamos a los cuarteles militares. ¿Y qué va a pasar con este país? Ya vimos que las policías no tienen la capacidad, los políticos no les gusta invertir en seguridad pública porque no es rentable. Es así de fácil. Al político no le gusta invertir, y llámese presidente municipal, gobernador, no le gusta invertir porque para poder ver el proceso y los resultados pasan muchos años. Entonces, mejor ese presupuesto lo utilizan para otra cosa y es más fácil echarle la culpa a la federación o echarle la culpa al gobierno estatal por las pifias y deficiencias que se tienen, porque aparte le pusimos unos requisitos a los policías impresionantes de gente, a lo mejor como yo, que estamos desde acá afuera en la comodidad de una oficina, diciendo cuáles tienen que ser los requisitos que tienen que cumplir, ¿no? Y así mismo dicen, es que la Guardia Nacional no ha certificado sus elementos. Perdóname, pero la Secretaría de la Defensa Nacional, que ellos venían de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina Armada de México, pues por supuesto tienen un procedimiento interno en lo cual ellos investigan cómo la forma en que se tiene que llevar a cabo. Ah, no, pero ellos quieren que se cumpla forzosamente con un protocolo que además se daba por instituciones civiles, las cuales cobraban por realizar ese trámite, que era un negocio que este famoso Club de Toby realizaba. Entonces creo que tenemos que acabar primero
con los opinólogos que critican todo, cuando la realidad es, a ver, ¿cómo le hacemos para crear 250,000 policías? De repente, si decimos que no puede haber ni un solo elemento de origen militar que se encuentran con licencia o comisionados en la Guardia Nacional, cuando la mitad de los policías que teníamos en este país antes de la creación de la Guardia Nacional estaban en la Ciudad de México, ¿cómo querían que lo hiciéramos? Entonces creo que esa es la pregunta más importante, porque es muy fácil criticar y decir, yo opino o yo digo, no, la realidad es cómo lo solucionarían, y creo que ahí es donde nadie ha podido negar el hecho de que no pueden sacar los elementos militares que pertenecen a la Guardia Nacional en este momento, porque simple y sencillamente nos quedaremos sin policías. Y diputado, y al respecto, ¿qué van a hacer desde la Cámara Federal? Porque el escenario que está planteando el abogado es un escenario que plantea varias soluciones que no solamente son con estas dos reformas, sino que estamos hablando de, vaya, si a los estados y municipios no les gusta invertir en sus policías, ¿cómo se les va a obligar? O entonces, ¿para qué se les da presupuesto de seguridad si no lo van a invertir en lo que lo tienen que invertir? Efectivamente es un problema y no tiene una solución fácil. Es importante ver una cuestión. Se tiene que coordinar 3 instancias, la federal, la estatal y todas las municipales. Y esto obviamente genera problemas porque la información no fluye. Y luego también hay cuestiones de desconfianza, hay cuestiones en donde hay recelos, hay egos encontrados, temas de la condición humana, y la realidad es que no se ha generado esta coordinación. Ahora, segundo, no puede haber desarrollo si no hay seguridad, y no puede haber seguridad si no hay desarrollo. Eso es una máxima de la seguridad nacional. La seguridad nacional abarca muchas cuestiones, porque la gente muchas veces las confunde con seguridad pública, no tiene nada que ver. O sea, la seguridad nacional abarca ferrocarriles, abarca puertos, abarca aeropuertos, abarca la misma economía, micro y macroeconomía, abarca todas las telecomunicaciones, fronteras. Y si no está todo esto adecuado para que haya viabilidad del Estado mexicano, pues se hace una descomposición y empezamos a ver lo que vimos en México desde hace muchos años y que ahora el gobierno actual está tratando de resolver bajo una óptica multidimensional, porque no nada más se le puede abordar arreglando un tema. Las policías sí puede ser una propuesta viable que exista la Guardia Nacional y que también existe otro cuerpo de policías y que los elementos sean operativos. Esto también es muy importante. O sea, actualmente, como dijo el abogado, antes muchos estaban en la Ciudad de México, estaban en oficina, no estaban desplegados. Y ahora más del 90% están desplegados, o sea, están en campo, están haciendo estas labores de patrullaje, están haciendo estas labores de también sacar información e inteligencia de cómo están las colonias, cómo están los sectores, que eso también es importantísimo. Tiene que haber una estrategia preventiva y no solo reactiva. Tiene que haber más contacto con la ciudadanía, que la ciudadanía se sienta en confianza de platicar las cuestiones con sus policías, de cómo ven la colonia, cómo ven la situación, y esto replicarlo a nivel nacional. Y luego, insisto, se necesita crear esta ley, que justamente la estoy trabajando en coordinación con el doctor David Pérez, muy preparado y un gran mexicano, respecto a generar esta confianza para que la ciudadanía haga estas denuncias anónimas y sepa que está garantizado su anonimato, y que por otro lado se establezca una base de datos transversal para que esta base de datos pueda llegarle a todas las instancias federal, estatal y municipal, porque las acciones con base en información son mucho más efectivas que las acciones hechas a la y se va, hechas por improvisación y peor aún, hechas con actos corruptos y con colusión a veces con el crimen organizado. Entonces, esta ley esperaría también terminarla, y aquí me voy a comprometerme aquí en tu programa, en las próximas 3 semanas. Es una ley completamente nueva, no existe actualmente, pero si podemos ponerla en práctica, porque una cosa es que se publique en el diario federal, en el diario de la Federación, y otra cosa es la implementación, ver el presupuesto, ver quiénes van a ser las instancias encargadas. Y un problema en México es que muchas veces las leyes
se crean, se publican en el Diario Oficial de la Federación, es decir, ya pasan por ambas cámaras, por el Senado y la Cámara de Diputados, pero no se le da el seguimiento y no se hace una planeación de cómo se va a implementar. Esa es una cuestión, pero son muchas las que se tienen que trabajar. Obviamente va a haber un gran debate. La oposición, el PAN, ha estado en contra de que la Guardia Nacional esté adscrita al Ejército, que sea una rama, así como la rama de caballería, la de infantería, la de artillería, todas estas ramas que tiene el Ejército, pues la Guardia Nacional va a ser otra rama con un adiestramiento adecuado para la seguridad pública, algo que en el 2007 Felipe Calderón no hizo. De ninguna manera quiso crear el marco normativo y tampoco la capacitación para las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Entonces, la verdad es que yo sí estoy con esperanza en el futuro de que podamos avanzar sobre muchos temas. Obviamente, pues la implementación está mucho en la cancha de el Poder Ejecutivo, de toda la estructura del Poder Ejecutivo, pero de la Cámara de Diputados definitivamente estaremos trabajando y necesitamos que haya voces como las del abogado, que tienen mucha experiencia, muchas décadas en el ámbito de la seguridad nacional y de la seguridad pública, y que también podamos enriquecer esta iniciativa, porque todo es perfectible, nada es perfecto, pero todo podemos mejorarlo. Y también quería mencionar dos cosas, porque se tocó hace varios minutos el tema de la militarización. No se está militarizando, o sea, que quede clarísimo que la oposición, especialmente el PAN, no leen, solamente opinan sin tener los elementos, sin tener el conocimiento real. ¿Qué es lo que ellos dicen? Que se está militarizando. Para nada. O sea, los marcos normativos respecto a las Fuerzas Armadas están homologados en muchos países y lo que se está haciendo es adecuarlo a esos países. El Ejército tiene desde 1913, ya tiene 109 años, acaba de cumplir 109 años, y nunca ha dado un golpe de Estado, siempre ha sido institucional, siempre ha sido pegado a la disciplina hacia el poder civil, hacia el poder que está en la presidencia. Entonces, a final de cuentas, esto que dicen que se está militarizando no es cierto, para nada es cierto, y también la percepción ciudadana, a diferencia de las policías municipales y estatales, la percepción ciudadana del Ejército es altísima, es superior inclusive que la Iglesia, que en México pues mucha gente tiene una buena opinión de la Iglesia. Las Fuerzas Armadas están por encima, o sea, la gente sí se siente segura cuando ve una patrulla, cuando ve un elemento del Ejército y sabe que pues este elemento trae todo una disciplina detrás, trae todo unos valores que se les arraiga desde su capacitación, el amor por México, el amor por las instituciones. Y obviamente, como dijo el abogado hace 20 minutos, pues sí, hay elementos corruptos como en todos lados, pero yo sí siento que cuando ya se le dé el tiempo de maduración a la Guardia Nacional, se va a ver una gran diferencia. Y a final de cuentas, lo que dijiste, de que si las policías estatales y municipales no están dando resultados, los gobiernos de los estados o municipios no le están dedicando el presupuesto y la atención que requiere, pues poco a poco la federación pudiera ir tomando un rol más preponderante. Ya veremos en los próximos años, pero sí es importante tratar de hacer un esfuerzo conjunto. Somos un sistema republicano federal, y al ser federal, pues también tiene que tomar su rol que les corresponde a los 32 estados y a los más de 2.600 municipios. No es fácil, definitivamente no es fácil, pero podemos empezar por líneas de acción muy concretas, como el tema de la coordinación, el tema de la denuncia anónima, porque actualmente, y esto sí lo voy a tener que decir aquí en público, muchas veces se dan palos de ciego, se dan improvisaciones porque no se cuenta con todos los elementos de inteligencia, con los elementos de información para poder hacer operaciones coordinadas. Fíjate, hay algo que yo quiero comprometer de una vez al señor diputado. Hay un delito que yo me gustaría que ustedes lo pudieran plantear en la Cámara. Hay un delito que últimamente ya nos adecua a los tiempos modernos, y es el delito de deserción,
que sucede en las Fuerzas Armadas. ¿En qué sentido? Acaba de suceder un hecho que fue muy conocido, incluso yo escribo una columna sobre eso, sobre un cabo de caballería destacamentado allá en Tamaulipas, en donde anda el comandante del regimiento a realizar ciertas cosas del mismo trabajo que tenía que realizar, y este cabo es secuestrado por un grupo criminal y posteriormente aparece torturado y asesinado. El problema es que para las leyes y reglamentos militares, cuando el cabo no regresa y pasan los 3 días que señala el Código de Justicia Militar, pues se le declara ya como desertor. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Cuando él estaba realizando las funciones de trabajo, su familia queda en el desamparo porque no va a recibir el seguro de vida, ya no van a ser derechohabientes, sus hijos no van a poder ser atendidos en el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, que es el ISPAM, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo, ¿no?, que es un área de oportunidad para que el personal militar que sale todos los días a arriesgar la vida, pues por lo menos esté blindado para cuando pasan situaciones de este estilo y que no única y exclusivamente se diga, si ya no regresó, entonces cometió el delito de deserción, porque lo hemos visto que elementos de la Armada de México y que del Ejército Mexicano lamentablemente pasan por situaciones de este estilo, en donde los grupos criminales, yo se lo he explicado a la gente, las Fuerzas Armadas en este país son el par de instituciones por las 2 secretarías, SEDENA y SEMAR, más poderosas y más fuertes que hay como instituciones. Pero los elementos militares son los más desprotegidos de acuerdo a las mismas leyes y reglamentos, tanto militares como del Fuero Común y Fuero Federal. Entonces, creo que eso valdría mucho la pena, es un área de oportunidad y creo que se ayudaría mucho al gremio militar. ¿Por qué? Porque se tienen que adecuar a estos nuevos tiempos. No se puede decir que por el hecho de que no haya regresado con todo y que se encontrara en una cuestión de trabajo y posteriormente lo encuentras que fue torturado y que fue asesinado por un grupo criminal, tú te vayas a la simple de decir que entonces, como él ya había desertado, cuando él salió realizando una cuestión de trabajo, ¿no? Y eso ha pasado en cientos de casos, pero menciono porque es el último, incluso escribí una columna sobre esta situación. Y creo que eso valdría mucho la pena y creo que eso ayudaría y levantaría mucho el ánimo dentro de las Fuerzas Armadas. Ahora, bueno, pues ahí está la moneda en el aire, diputado, para ver si... Que se comprometa el diputado, así como se comprometió contigo, que se comprometa conmigo, aparte no, de o sea, la carne asada ya está, deja tú que esté comprometida, está garantizada, yo no sé, ya nada más que le ponga fecha y pues nos vamos a la carnita asada, pero aparte del compromiso de la carne asada, diputado, el compromiso está para tomar en cuenta esta propuesta del abogado. Sí, tiene razón el abogado, lo voy a investigar y en una semana, abogado, una semana lo volvemos a platicar. Miren, es más, voy a hacer esto, yo les voy a pasar los teléfonos, se los voy a intercambiar y entonces ustedes se ponen de acuerdo, porque creo que vale mucho la pena que si ya estamos centrados en situaciones legislativas, pues que se... No, pero incluso yo le ayudo con la ingeniería de lo que se tenga que hacer jurídica, de lo que se necesite y todo. Le voy a explicar por qué. Créame que va a quedar muy agradecido el personal militar, porque sí son de ese tipo de delitos que sigue causando mucho dolor en el hecho de que un compañero, ¿no? Ese famoso espíritu de cuerpo se va perdiendo cuando tú ves que a un compañero que estaba trabajando y que de repente fue secuestrado por un grupo criminal, se le termina considerando como un desertor, cuando él realizando sus funciones propias de su empleo, pues fue secuestrado, ¿no? Entonces son ese tipo de cosas que creo que es un área de oportunidad importante, que sé que las autoridades militares no lo pueden cambiar porque ellos quieran, porque se tiene que llevar a cabo por medio de una reforma. Entonces creo que eso podría ser muy interesante y además se lo agradecerían mucho a los elementos de las Fuerzas Armadas. Así es, abogado. Quiero comentar algo, adelantándome a la próxima pregunta. Los militares, a diferencia de los policías, no tienen horario laboral. Se fletan a veces más de 40 horas seguidas, domingos, sábados, y no hay descanso. O sea, me ha tocado ver jornadas de semanas y semanas sin un solo día de descanso. Los militares tienen un sistema de disciplina que se le llama los arrestos, que no son propiamente un arresto como se le conoce a la palabra en el ámbito civil, pero si un militar de mayor rango ve a otro de menor rango cometer una infracción a su normativa interna, puede arrestarlo ya sea por un día, varios días, semanas.
e inclusive con otras medidas disciplinarias dependiendo de la gravedad. Y esto pues obviamente es una normativa que lo rige y que genera una disciplina férrea, una disciplina de cumplir con sus obligaciones, de cumplir con las órdenes que se les dan. Entonces, sí es importante, voy a hacer un comentario porque lo platiqué hace una semana justamente con unos compañeros militares, que la gente conozca estas dinámicas que tienen, conozca lo que están haciendo por México. Las zonas militares tienen diversas labores dentro del cuartel y también afuera que muchas veces no se conocen y están muy diversificadas desde huertos, sembradíos de diferentes frutas, verduras, hortalizas, o sea, diferentes cuestiones que están apoyando que la ciudadanía no conoce. Entonces, sí es importante abrir los cuarteles a que la gente vaya y vea la esencia de estas personas. O sea, son grandes mexicanos. Yo les puedo decir que la regla, obviamente, como dijo el abogado, hay excepciones, pero la regla es que son mexicanos buenos, con ética, con un gran amor por México y un gran respeto por las instituciones. Les digo, en 109 años desde su creación en la Hacienda Guadalupe, en Coahuila, por Venustiano Carranza, nunca han dado un golpe de Estado. Y en América Latina, durante el siglo XX, hubo una cantidad de golpes de Estado que pues todos conocemos. Y la realidad es que en México han sido institucionales, han respetado al presidente, al poder civil que está en el poder. Y yo sí creo que esta iniciativa de la Guardia Nacional y después, ya con la implementación, ya que madure, va a dar resultados. Yo estoy convencido que los va a dar y obviamente pues va a ser uno de los objetivos más importantes que tiene el actual gobierno. Bueno, pero porque aparte también vamos a ver ya las primeras generaciones de guardias nacionales. Exactamente. Graduados, si me explico, única y exclusivamente para ser oficiales de la Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque hay que entender que no es lo mismo la seguridad nacional, no, que la seguridad pública, esa proximidad social que tiene que tener el elemento. Pero voy todavía más allá, digo, ya que andamos aquí... Éntrale, diputado, éntrale con el diputado, tú, mi querido abogado, vas. Ya que nos andan concediendo como deseos. gordo en tobogán. No, es que a mí en lo personal sí me llama la atención porque, a ver, tenemos leyes dentro del ejército que pues, tienen más de 70, 80, 90 años, ¿no? Entonces, creo que sí valdría la pena que se pudiera hacer esta reingeniería jurídica que se tiene que llevar a cabo. ¿Por qué? Porque incluso hay un reglamento de militares procesos sentenciados y con este nuevo sistema de justicia penal muchas veces se confunde, porque la vinculación a proceso, como abogados sabemos que incluso sigue siendo una etapa previa a un juicio. ¿Por qué? Porque para eso hay una audiencia de juicio, porque incluso hay una investigación complementaria. Entonces, no puede ser posible que ellos, cuando se crea esa ley, que era todavía con el sistema anterior, pues se considere que cuando se vincula a proceso es porque a la persona ya se le está procesando como tal cuando existe una investigación complementaria. Y esa es otra área de oportunidad que se podría utilizar ahí y que hay muchísimas que se podrían dar y que lamentablemente muchas veces en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores desconocen cuáles son las cuestiones de carácter jurídico. Y lo voy a ser muy honesto, diputado, yo siempre ando muy ocupado. Y sí, muchas veces me han invitado y como yo les digo, pues sí, nomás que yo cobro $400 la hora y pues no les va a alcanzar para que me paguen, ¿no? Sí, el mamón, el abogado, lo sé, lo que uno cobra, ¿no? Ahora sí que tiene que salir para las pensiones. Yo, por apoyar y ayudar a mi gremio, por supuesto que con mucho gusto apoyo en todo lo que se necesite y se tenga que hacer. El problema es que yo no soy el clásico pelado que llegue y que les aplaude, les diga que sí a todo, porque hay ciertas cuestiones que desconocen, ¿no? Yo puedo entender, y esa parte es como que importante, que nunca vamos a pensar todos igual, porque sí hay una cuestión que la gente tiene que entender. A ver, usted hablaba ahorita incluso de la labor social que lleva el personal militar, ¿no? Cuando van a la sierra, el ayudar a la gente, por ejemplo, con los sembradíos, ¿no? O sea, todo este tipo de cuestiones que la gente desconoce y que no sabe, y que entonces se tiene un mal concepto de la autoridad militar, porque a lo mejor en gobiernos anteriores se utilizaba el personal militar para ser represor.
Y por supuesto, pues que tienen que entender que las cosas no son así. El problema es que ahora hemos caído también en el exceso. Y como usted lo decía, hay diferentes regiones del país que no puedes hacer el mismo tratamiento ni utilizar los mismos protocolos. Porque si utilizar los mismos protocolos en todos los lugares, pues por supuesto que terminaríamos viendo masacres. Que ahí es donde luego la oposición confunde, porque hablan de masacres cuando el presidente hace muy claro al decir que las masacres es de la autoridad hacia el pueblo, como sí sucedió en otros sexenios, como lo vimos con Cedillo con Aguas Blancas, como lo vimos con muchas autoridades. Entonces creo que valdría mucho la pena que por ahí usted pudiera tener esta oportunidad de voltear a ver, ¿no?, a la raza de bronce, que la verdad es que pues todos le aplauden al ejército y todos dicen, no, hombre, échale mucha fibra, está todo dar, pero ya a la hora de la verdad todos les fallan. ¿Por qué? Porque no terminan haciendo ni creando las leyes para que realmente ellos puedan hacer la chamba. Por eso yo estoy agradecido con el presidente de la República, porque él sí creó un marco jurídico para que en este momento las Fuerzas Armadas puedan ser coadyuvantes en cuanto a la fuerza permanente del Ejército y de la Armada de México en las cuestiones de seguridad pública, por lo menos en lo que se termina de conformar la Guardia Nacional, porque así está estipulado, aunque todavía el Pleno de la Suprema Corte de Justicia se tenga que pronunciar. Entonces creo que es bien importante que usted se comprometa aquí con nosotros públicamente a que podamos checar todos estos asuntos, y que la verdad es que yo le podría decir hasta que revisáramos muchísimos que se encuentran en las prisiones militares y en las prisiones federales, pero sé que ya no es del ámbito de su competencia y que tendrá que ser con el Poder Judicial, pero en una de esas usted podría hasta, podrían solicitar que se creara, se me explicó, una comisión por parte de la Cámara, en donde se revisaran todos estos asuntos, que creo que serían muy interesantes, porque aunque usted no lo crea, hay cientos de elementos militares que se encuentran presos que no cometieron los delitos. No digo que los hechos no hayan sucedido, sino que no fueron quienes cometieron los delitos y que los terminaron procesando a ellos para proteger a otros que sí los hicieron. Pues muy bien, abogado. Primero que nada, háblame de tú, pues me sacas como 3 décadas y hablándome de usted, pues no. No, lo que pasa, a mí me gusta ser muy educado, ¿no? El que yo tenga más canas que usted, pues no significa que yo lo vaya a andar tuteando, ¿no? A mí me gusta ser como que muy educado, igual que usted. Yo me crié en provincia, ¿no? Aunque soy chilango, pero yo me crié en provincia, me crié en Jalisco. Algo para que la gente también sepa, no se crean que el pleito de Jalisco y de Monterrey es nada más con la Ciudad de México o con los chilangos. El segundo gran pleito que tenemos los de Jalisco y los de Monterrey es entre los de Jalisco y Monterrey, porque la gente de Monterrey dice que es el segundo estado más importante después de la Ciudad de México, y no es cierto, es el tercero. Jalisco es el segundo más importante. Bueno, ahorita con Alfaro, quién sabe, ¿no? Y ahí es donde inician las discusiones, pero bueno, ¿qué te puedo decir si yo estudié en Monterrey cuando existían el Cocos Locos? Que me imagino que tú ibas en la primaria cuando existía todavía ese lugar. No estaba planeado todavía, abogado. Yo creo que ni eso, sí, no, sí, te digo. Pero justo lo que dijiste de los cerezos, los centros de readaptación social, es un tema que le he querido entrar y va a tomar mucho tiempo. O sea, las prisiones en México no readaptan al individuo. O sea, eso es un tema que has de dominar muchísimo. O sea, una prisión tiene que ser, a ver, este individuo cometió una conducta antisocial, pues tiene que ver mucho también con, como dijo Ortega y Gasset, pues con sus circunstancias, igual y lo golpearon, tuvo traumas de niño, vivió en un entorno de violencia o de sufrimiento, y lo que se tiene que hacer es contar con psicólogos, contar con gente capacitada que a través de los años lo pueda readaptar para que no sea un peligro para la sociedad. O sea, ese es el objetivo, vaya, de las prisiones, y es un problemón en México, porque las prisiones parece que los vuelven todavía más mañosos. La universidad del crimen, sí, por supuesto. Es la universidad del crimen. Entonces, llega el secuestrador, sí, me queda claro. Ahí sí tenemos que entrarle con todo, abogado. En verdad, creo que lo que dijiste es muy importante, crear una comisión para, de manera holística, integral, ver todos los puntos, porque son decenas. O sea, ahorita hemos tocado 7, 8, pero son muchísimos, para poder verlos todos. O sea, yo creo que voy para Monterrey mañana, pero si la siguiente semana, de miércoles a sábado, inclusive el sábado de la que sigue, te puedes reunir conmigo, yo puesto para arrastrar el lápiz varias horas. O sea, tú dime si bueno, pero a mí no me cobres 9,000 pesos la hora. No, lo hacemos como labor social. O sea, yo por apoyar a mi gremio, yo hago lo que sea necesario, no tengo mayor problema. Nada más es,
yo les doy el caminito por donde creo que pueden existir, ¿no? Hay muchas áreas de oportunidad. Lamentablemente, cuando el elemento militar deja de funcionar, por así decirlo, a la institución, muchas veces muchos de ellos fueron desechados para cuidar el buen nombre de la institución. Gracias a Dios se acabó con esa cofradía del poder, con todo y que hay algunos escondidos por ahí, y se cambió incluso la forma de trabajo dentro de las Fuerzas Armadas, que hay muchas áreas de oportunidad, por supuesto, pero y ahora sí que Meme fue la que nos ayudó. Yo me comprometo. A ver, Meme. No, yo les dejo el programa, ya ahí quédense. Ramiro ya me está mentando la madre, seguramente, entonces yo... No, me queda claro. Aparte, yo me tengo que robar a Meme para llevármela a mi programa. Yo tengo un programa el día de hoy, por andar de mi totero aquí, que aquel programa no se crea que es serio, hablamos de la mortalidad del cangrejo. A ver, invita al diputado a ver si te habla de la inmortalidad del cangrejo de los de Nuevo León. No, lo que pasa es que si invitamos al diputado, pues entonces vamos a terminar haciendo una carne asada y ya lo hacemos presencial, nos quitamos de problemas, no tiene mayor bronca. Porque aparte sí soy aferrado, o sea, no tiene idea. Yo sí como los de Monterrey. A mí ahorita me dan chance y ahorita yo hago una carne asada. O sea, yo estoy bien aferrado y bien necio, ¿eh? Real, hace carnes asadas todos los fines de semana, real. Claro. Y nocturnas también, la gente me dice, ¿y eso? Digo, pues es que es lo más normal allá. No, hombre, el abogado es feliz con las carnes asadas. Oigan, pues ya, solamente quiero cerrar con una pregunta para que ya te pueda dejar ir con Ramiro, porque si no me va a... O sea, ya estoy escuchando a Ramiro aquí. Y esta pregunta ya no tiene que ver con la seguridad nacional, sino tiene que ver con una petición que llega a la Cámara de Senadores con el tema de Ucrania. Y aquí yo quiero preguntarles cuál es la capacidad que tiene México para dar respuesta a esto, porque, o sea, a ver, tenemos este documento. Este documento que ya viene sellado y demás es un documento que está circulando, en donde presuntamente estarían haciendo una petición desde la Embajada de Ucrania a México para que se manden armas a Ucrania. Y esta es la lista de armas, ¿no? Aquí quieren chalecos antibalas y cascos, todo tipo de aparatos de comunicaciones, principalmente aparatos de radio portátiles militares, armas guiadas antitanques, armas pequeñas, lanzagranadas y otras municiones modernas y de origen de la Unión Soviética y demás. Este es un documento que está circulando, que estaría dirigido a Olga Sánchez Cordero en la Cámara, en el Senado, y que trae pues ya el sello de que se recibe en el Senado de la República. No sé, me extraña un poco la petición, pero aquí los dos son expertos. Entonces, este documento, ¿cómo lo ven? ¿Lo consideran natural? ¿México tiene la capacidad para entregar ese tipo? Meme, definitivamente no. Hay que revisar el artículo 89, fracción décima, que marca nuestra política exterior de cómo nos tenemos que guiar desde la presidencia, el canciller. La no intervención en asuntos internos de tu país es importantísimo. O sea, desde que lo sacaste ya sabía totalmente la respuesta. No podemos estar metiendo porque entonces al arbitrio de quién está. O sea, todos los temas pues tienen muchas aristas y a final de cuentas como Estado mexicano tenemos que abogar por el diálogo, tenemos que abogar por la solución pacífica de las controversias, pero definitivamente estar suministrando municiones, armas, no es la solución. No sé qué opina el abogado, pero definitivamente... No, además que incluso legalmente estamos prohibidos, nosotros practicamos la doctrina jurada. Y como lo dice el diputado, el artículo 89 es muy claro en la forma, la no intervención en cuestiones de origen internacional. Se me explicó una cosa la diplomacia, de cómo se pueda manejar y que México no esté de acuerdo, que vote en contra a lo mejor de lo que fue la incursión militar por parte de Rusia hacia Ucrania. Pero nosotros incluso estamos impedidos para darle respuesta positiva a la solicitud que está haciendo el gobierno ucraniano. Incluso, ya ves que de repente nos dicen que México ya forma parte de estos grupos de la ONU y de la OTAN. Sí, pero vamos como observadores. Incluso los elementos militares no van y participan en conflictos bélicos como tal. Entonces, esa es una parte que creo que es muy importante que tiene que ver con la política exterior mexicana. Legalmente incluso estamos impedidos para poder dar una respuesta positiva a lo que está solicitando el gobierno ucraniano. Entonces, si estamos impedidos, ¿por qué tenemos, o sea, y ahí explíquenmelo, diputado, porque son políticos los que entregan esta carta? ¿No la leyeron o son payasos? ¿Se lo chamacaron o cómo? No, es que, mira, la oposición es histriónica, o sea, es teatral, especialmente los panistas, son de lo más
histriónicos donde les gusta nada más hacer faramaya y no leen, ese es el tema. O sea, justo ellos han navegado con la bandera de intelectuales y luego te pones a debatir, y ahí están todos los videos, si me quieren seguir en Twitter, también hago mi comercialito, donde claramente no tienen los datos, no tienen los argumentos, y lo que les gusta siempre en el pleno del recinto de la Cámara de Diputados o en trabajo de comisiones, traen sus pancartas, traen sus rollos, se visten de diferentes, se llevan disfraces a la Cámara. O sea, en verdad es totalmente indignante, son, en verdad voy a usar la palabra, son payasos los panistas. Y también les voy a decir otra cosa, porque el que no conoce la historia está condenado a repetir los errores de la historia. Los panistas, el panismo se creó por Gómez Morín en el 39. Estamos hablando de cuando Hitler estaba en su apogeo, el cardenismo estaba terminando su sexenio, es decir, un presidente, vaya la palabra, muy, muy chingón, con una gran ética y con un gran amor por su país. Por eso le decían el Tata Cárdenas, con un cariño. No traía, así como el presidente actual, no traía todo un grupo de gente armada protegiéndolo. La gente misma lo protegía y lo quería, lo veía como alguien cariñoso, un padre que se preocupaba por ellos. Y se crea el panismo como una reacción a esta política social, como una reacción a este personaje que fue un grande de la historia mexicana, que quiso realmente ayudar a la gente más necesitada y quiso crear un piso parejo de derechos y oportunidades, que después lamentablemente pues vino Ávila Camacho, después Alemán, que estuvo peor aún, dio un giro totalmente hacia la derecha la política mexicana, pero lo que tenemos que ver es de dónde nació el panismo, y ahí están los discursos de Gómez Morín comulgando con fascistas, comulgando con Mussolini. Por eso son los panazis, para que la gente ubique. Comulgando con Hitler, y estaba empezando la Segunda Guerra Mundial. En el 39 fue el... Con todo respeto, cuando tengas oportunidad, diles que son una bola de ignorantes, estos cabrones, de cómo se prestan para hacer esa faramaya, como tú lo dices, son unos payasos. No, definitivamente, y da coraje, o sea, porque están cobrando y están haciendo una barbaridad de babosadas, perdónenme la palabra, y nada más quiero terminar esta parte de la historia. A mí me fascina la historia, con mis alumnos de la UNAM siempre meto historia, aunque sea derecho parlamentario la asignatura, le meto elemento de historia. El 39 fue el mismo año, el año que se crea el PAN, es cuando Hitler invade Polonia y propiamente estalla la Segunda Guerra Mundial, el mismo año. O sea, no es coincidencia, las cosas no son casualidad, son causales, tienen una causa detrás. Y obviamente, pues el panismo siempre estuvo enfocado completamente en una minoría, en una élite empresarial y también eclesiástica, estaban puestos de acuerdo también con el alto clero, que eso también hay que decirlo. Y obviamente, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando México entra, que es hasta el 42, digamos el 7 de diciembre del 41, los japoneses invaden las bases navales de Estados Unidos en Pearl Harbor, y como eran parte del eje, aliados con Alemania, pues Estados Unidos declara paralelamente la guerra a Japón y poco después a Alemania. Y México, cuando hunden a nuestros barcos petroleros, el Potrero del Llano y la Faja de Oro, pues ya también entramos a la guerra en el 42. Pero todo este tiempo hubo panistas comulgando con los nazis y comulgando con Mussolini en Italia. O sea, no olvidemos la historia, porque todavía hay gente de buena voluntad que vota por el PAN, que desconoce muchas cosas de este partido que en verdad, y se los he dicho en su cara, son nefastos. O sea, en verdad por favor, y todos estos espacios son muy buenos para crear conciencia, no nos dejemos engañar nunca más. O sea, porque hay errores, la realidad es que hay errores que se tienen que ir remediando en todos lados. O sea, decir que no, pues sería no estar siendo sinceros. Claro que en el movimiento de la transformación tenemos que seguir haciendo ajustes para mejorar diferentes aspectos. Lo que no se mide no se puede mejorar, y estamos midiendo cuantitativa y cualitativamente para mejorar la gestión de gobierno, para poder crear un país de bienestar, un país de oportunidades. Pero no nos vayamos con la finta que los que ya tuvieron su oportunidad y realmente traicionaron a México, por favor, no votemos de nuevo, no caigamos como sociedad mexicana, porque hay gente de buena voluntad y buen corazón,
que no investiga, que no conoce bien la historia y que todavía está pensando que regresar al panismo o regresar al priismo es la solución. Para nada. O sea, estos traidores no deben de regresar. Y ahí la dejo, disculpen, a veces con estos temas... No, está bien, uno ya, de yo verdad, ya dije, bueno, aquí se convirtió en el programa de Mauricio y César. No No, pasa está nada bien, si lo al voy a dejar contrario, o Mauricio sea, y César. no, pero aparte estuvo bien, o sea, yo la verdad es que también me exageré en los comentarios y ya No, como hombre. el diputado tenía que sacar el do de pecho, pero la verdad es que con todo respeto, qué ignorante las personas que yo veo ahí y que en teoría se dicen personas educadas y con conocimientos, ¿no? Y más jurídicos, porque yo veo por ahí por lo menos 2 abogados. No es posible que se presten a hacer una solicitud única y exclusivamente para armar grilla política. Con todo respeto, que se regresen a la universidad porque no saben ni siquiera qué están pidiendo. Así de estúpido es el comentario. Pero bueno. Sí, mira nomás. Mira, échate, pero bueno, ponlo así, mira, ponlo así. Que se vea la lonja. No, la lonja Pura está galleta, cabrón, ¿no? pura galleta. El señor productor. No, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete. Muy bien, extra. Suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, porque hay que descifrizar a la nación, ¿verdad? Al chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.